Y formalmente, buenos días, espero que se encuentren bien. Para la lección del día de hoy, vamos a repasar un poquito lo que es la guía 16 de octavo nivel de matemáticas. Vamos a empezar o a repasar el tema de álgebra que empezamos la semana pasada, ¿verdad? Ahí espero que hayan podido ver los videos que les puse acá como referencia para el tema. Entonces, recordando un poquito, la semana pasada hablamos de identificar una expresión algebraica, qué era una expresión algebraica, cuáles son sus partes, qué es una variable, qué es una incógnita, de dónde aparece el término incógnita, ¿verdad? Y a qué se refiere cuando hablamos cuando hablamos de matemáticas, ¿verdad? Cuando hablamos de una incógnita a nivel matemático, específicamente en álgebra. ¿Ok? Recordar que una expresión algebraica se dividía en dos partes, en una parte numérica, la que llamamos una constante, un número que no cambia, y tenemos la parte de las letras o la parte literal, a la que llamamos la variable. Entonces, recordando que una expresión algebraica en matemática, la parte literal o las letras son números que no conozco, que pueden variar dependiendo de lo que yo quiera calcular. ¿Ok? Se utilizan letras en matemáticas simplemente porque el valor que yo quiero calcular puede cambiar constantemente o está cambiando constantemente, entonces yo necesito mantener una representación para todos los casos que yo tenga. Hablábamos, por ejemplo, de si yo voy al supermercado a comprar manzanas, dependiendo de la cantidad de personas que me vayan a visitar. ¿Ok? El precio de las manzanas siempre va a ser el mismo. Habíamos hablado que una manzana puede andar como por 400 colones. Digamos. Ese precio no va a variar. Pero eh, puede que me visite una o me visiten más personas. Y como ese valor cambia, yo no lo tengo seguro. Hoy me puede visitar una persona, mañana me pueden visitar dos, pasado mañana me pueden visitar 10. Entonces, la fórmula que representa la cantidad de dinero que yo tengo que pagar por esas manzanas va a tener que utilizar en su estructura una letra que represente la cantidad de manzanas por día que yo compro. Entonces, de ahí sale este cuadrito, ¿verdad? Donde si yo compro una manzana, pues pagaré 400 colones, pero si compro dos, pago 800 y así sucesivamente. ¿Ok? De ahí entonces empezamos a manejar el concepto básico de expresión algebraica, ¿verdad? Definimos ya formalmente una expresión algebraica como una colección de constantes y variables, o sea, números y letras, mediante sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias. O sea, podemos aprender la semana pasada que los números y las letras interactúan entre sí de forma matemática a través de operaciones aritméticas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Yo puedo elevar al cuadrado a la 5, a la 3, o una letra, puedo hacerla una exponente, puedo sacarle una raíz, puedo interactuar con los números y con las letras de todas las maneras aritméticas que ya conocemos. ¿Ok? Entonces, de eso se trata este nuevo tema. Vamos a ir empezando a ver cómo poco a poco yo voy aprendiendo a interactuar entre esos números y esas letras. ¿Ok? Lo primero que vimos entonces la semana pasada fue que las propiedades generales de las potencias que involucraban a los números y estudiamos desde el año pasado, también se pueden aplicar para las expresiones algebraicas. O sea, que no solo los números yo los puedo trabajar como potencias, sino que también a las letras o a las expresiones algebraicas combinadas que tenemos, que aprendimos a usar. Por ejemplo, vimos que las leyes de potencias, en este caso eran 6 leyes de potencias que aprendimos, ah, las hicimos o realizamos ejemplos con cada una de ellas. Multiplicación de potencias de igual base, vimos que lo que había que hacer era mantener la base, sumar los exponentes. Vuelvo a repetir lo mismo que les dije la semana pasada, es de suma importancia que estas leyes ustedes las manejen al dedillo. Les recordé la semana pasada y les vuelvo a recordar esta,
que aprenderse las leyes de potencias en álgebra es como saberse las tablas de multiplicar en aritmética. O sea, que si yo me sé de memoria las leyes de potencias, va a ser más fácil poder realizar las operaciones necesarias para trabajar en álgebra, ¿correcto? Al igual que en aritmética, se me va a hacer más fácil eh, trabajar los ejercicios si me sé las tablas, pues en álgebra es más sencillo si me sé las leyes de potencias. Multiplicación de potencias de igual base, división de potencias de igual base, potencia de una potencia de un producto, todo lo repasamos la semana pasada, potencia de un exponente entero negativo y potencia con base racional fraccionaria. Son algunas de las leyes de potencias que vimos la semana pasada y repasamos un poquito. Consejo, es importante que puedan hacer una fichita con esta página, con todas estas leyes de potencias, eh, para que la tengan a mano en el caso de que cuando estamos haciendo ejercicios lo, la puedan acceder de una manera más sencilla. ¿Ok? Aquí estábamos nada más haciendo un pequeño cambio porque había un errorcillo la vez pasada con la numeración, ¿ve? Que son seis leyes de potencias. Luego pasamos a lo que era el valor numérico de una expresión algebraica, que no era más que darle un valor o asignarle un valor a las letras que yo tenga. Entonces vimos que una vez que yo le asigno un valor a esas letras, entonces ya deja de ser una expresión algebraica y se convierte en una operación combinada, a la que se le asigna un valor como tal y que si yo cambio ese valor, pues el resultado, si yo cambio el número o el valor que yo le asigné a la variable, pues así va a cambiar el valor numérico de la expresión. Teníamos aquí un par de ejemplos eh, que vimos la semana pasada. Creo que me había dado tiempo de ver solo el primer ejemplo. Entonces hoy, antes de empezar con la práctica, voy a resolver el segundo ejemplo que tenemos aquí para recordar un poquito cómo se calculaba el valor numérico de una expresión algebraica. Para eso entonces vamos a abrir nuestra pizarrita. Vamos a ver qué pasa porque no se me abrió. Voy a darle clic y le damos un chancecito para que, ok, ahora sí, ya abrió la pizarra. Lo primero que vamos a hacer entonces es copiar, se me abrieron dos, vamos a cortar y copiar esta parte. Recuerden que el tema de operaciones combinadas que vimos anteriormente, que se vio en séptimo y también se volvió a repasar ahorita en octavo, es muy importante para poder resolver este tipo de ejercicios. Yo les había comentado a ustedes que uno de los errores más grandes que se cometen a la hora de aprender matemáticas es querer aprender las cosas para un examen, querer aprender solo para salir del paso, o sea, solo para eh, poder hacer una prueba, ¿verdad? ¿Por qué eso es un error muy grande? Bueno, eso es muy sencillo. En matemáticas, en la materia de matemáticas, todos los conocimientos que se vayan adquiriendo se van a necesitar a futuro. Es como una cadena. Si yo tengo un eslabón débil de esa cadena, cuando yo vaya a necesitar tensar o hacerle fuerza a esa cadena, pues esa cadena se va a romper. Se va a romper por el eslabón más débil. Entonces, si yo, por ejemplo, cuando estuve estudiando operaciones combinadas, nada más intenté salir del paso, o sea, ahí me saqué un 50 en el examen y ya con las demás notas de calificación me dio a 70 el promedio y logré pasar el año. Y dije, uff, qué dicha, bueno, ya pasé, no voy a volver a ver las operaciones combinadas, pues resulta que estaba equivocado. Porque ahora, por ejemplo, vean que
En octavo volvimos a ver operaciones combinadas, ya con fracciones, y ahora entrando a álgebra, nuevamente vamos a necesitar de las operacioncitas combinadas, por ejemplo, para alcanzar el valor numérico de esta expresión. Ok, en este caso tengo esta expresión algebraica, tengo esta expresión algebraica, 4xy más 5 dividido entre x a la 2, todo dividido entre x menos y. Pues tengo es una fracción con dos letras diferentes, o sea, dos números distintos. No sé cuáles son esos números, pero me piden que encuentre el valor numérico de esta expresión si la x vale 2 y la y vale menos 4. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es volver a escribir la expresión algebraica, pero en lugar de las letras voy a sustituirlo por un paréntesis. ¿Ok? Por un paréntesis, para dentro de ese paréntesis voy a escribir ese valor que se le asignó a las letras. Noten que, por ejemplo, aquí estoy escribiendo la primera parte, la parte de arriba de la expresión algebraica. Simplemente donde va la letra, le cambié por un paréntesis. Abajo, ahora voy para la parte de abajo, ve que dice x menos y, entonces voy a escribir paréntesis menos paréntesis. ¿Ok? Y ahora sí. Voy a hacerlo con colores para que se pueda ver la diferencia. A las X las voy a escribir en color azul y a las Y las voy a escribir en color verde. Entonces, donde vaya una X, lo voy a cambiar por un 2 de color azul y donde vaya una Y, la voy a cambiar por un menos 4 en color verde. La primera parte de la expresión dice 4 por X por Y, o sea, que aquí iría un 2. Y seguidamente va una Y, entonces va un menos 4. Luego dice 5 dividido entre X a la 2, X iría en azul y va un 2. Y abajo dice X menos Y, entonces sería 2 menos, y en verde voy a poner el menos 4. Entonces notemos que al hacer la sustitución, la expresión cambió de una expresión algebraica a una operacióncita, a una operación combinada. ¿Ok? Cositas importantes que recordar de, de lo que aprendimos la semana pasada. Por ejemplo, que en medio de un número y una letra tengo una multiplicación y en medio de dos letras también tengo una multiplicación. Entonces, si por ejemplo, vean que abajo dice x menos y, aquí es importante recordar que aquí habían dos letras, pero ya tengo el signo asignado, tengo un menos aquí en este caso. Entonces ahí no hay una multiplicación porque ya está el signo escrito. Pero si no hubiera nada, por ejemplo, voy a devolverme para que veamos la expresión. Aquí la tengo. En este caso, en medio del 4 y de la X, aquí va a haber una multiplicación y en medio de la X y la Y, aquí va a haber una multiplicación. Entonces, esos son detallitos que hay que recordar siempre. Lo que quedaría aquí, entonces, muchachos, es realizar esta operacioncita que aparece aquí. Entonces, siguiendo el orden de las operaciones combinadas, voy a realizar primeramente las potencias que me encuentre. Vamos a escribir entonces, esto sí, ahora sí lo voy a hacer todo con negro para más rápido. Sería 4 por 2 por menos 4. Ok. Más 5 sobre y 2 a la 2 es 4. Serían más 5 cuartos. Todo sobre, que es más bonito, todo sobre 2 menos 4. Ok, aquí voy resolviendo paso a paso las operaciones combinadas. En este caso, ya no tengo potencias, estos paréntesis está el número solito, entonces ya los puedo ir eliminando. Los voy a ir eliminando poco a poco
Y ahora voy a seguir con las multiplicaciones y divisiones en el caso de que se pueda. 4 por 2 son 8 y 8 por menos 4, un segundito, 4 por 2 son 8 y 8 por menos 4 sería menos 32. Entonces aquí tendría menos 32 más 5 cuartos sobre 2 menos 4. Voy a resolver la parte de abajo de una vez para este, ir quitando estos paréntesis. Menos cambiaría a más, ¿verdad? Recuerden siempre la ley de signos. Entonces aquí me quedaría 2 más 4. Voy a continuar por este sector de acá. Nos vamos a ir, perdón, que a veces se vuelve loco. Vamos a pasar para acá arriba. Y tenemos que menos 32 más 54. Aquí para recordar un poquito hacemos la regla de la carita feliz, ¿verdad? Hacemos esto por esto. Recordar que aquí abajo hay un 1 que se multiplica en cruz y abajo se multiplica esto por esto. La famosa carita feliz que habíamos visto la vez pasada. Menos 32 por 4 sería menos 128. Menos 128 más 1 por 5 son 5 sobre 1 por 4 queda 4. Y todo esto dividido entre el denominador de la fracción, que sería 2 más 4, que son 6. Que serían 6. Entonces, para terminar de simplificar la fracción, menos 128 más 5 sería 123 dividido entre 4. Eso quedaría así. Menos 123 sobre 4. Todo dividido entre 6. ¿Ok? Y aquí tenemos una división, que es esta fracción de arriba, dividido entre el 6, que la podemos dejar así, o la podemos escribir de esta manera. Menos 123 dividido. Que vamos a hacer una cosa. Les voy a explicar de una vez una técnica para poder dividir eso, pues la vamos a ocupar mucho. ¿Qué se llama la regla de la oreja? Ahorita no recuerdo si ya se las había explicado anteriormente o no, pero igual voy a volverla a explicar. Cuando ustedes tengan una división de una fracción sobre una fracción, recordemos que este 6 también es una fracción, porque tiene un 1 aquí abajo. Entonces hay una regla o una técnica que se llama la regla de la oreja, que me permite a mí hacer esta división sin tener que volverla a escribir. Lo único que voy a hacer es multiplicar la parte de arriba con la parte de abajo. ¿Ok? Lo que llamamos los extremos. Se van a multiplicar entre sí y ese resultado se va a poner arriba en el numerador. Y para terminar voy a multiplicar los medios, los números que están en el medio. Y ese va a ser el denominador. Por eso se llama la regla de la oreja, porque si yo hago este dibujito que aparece aquí, parece una orejita. ¿Ok? Entonces, estos dibujitos que yo hago aquí, extremos por extremos y medios por medios, al final me resulta como una orejita. Entonces, por ejemplo, yo digo, para hacer esta división de menos 123 sobre 4 dividido entre 6 sobre 1, tengo que menos 123 por 1 da menos 123. Y eso iría arriba. Y luego haría 6 por 4, que da 24. Y menos 123 sobre 24 no se puede simplificar. No, perdón, sí se puede simplificar. Lo vamos a simplificar a 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Tienen tercera
los dos. Vamos a dividir aquí entre 3 y vamos a dividir entre 3 simplificando. Eso me daría menos 41 sobre 8. Y entonces ese sería el valor numérico de la expresión, es igual a menos 41 sobre 8. ¿De acuerdo? Ahí estaríamos con ese ejemplito que tenemos en, en las guías. Entonces, como podemos ver, chicos, en la guía, bueno, aquí viene explicado paso por paso. Yo quise explicarlo en la pizarra porque tal vez aquí en la guía de ahí hay alguna cosilla que ustedes no puedan apreciar bien. Entonces, bueno, ahí ya les quedó la explicación más detalladita en la pizarrita. Nada más recordar que, por ejemplo, en este espacio de aquí, yo aquí en la guía lo que hice fue escribir esta división de esta forma, pero también lo podemos hacer de aquí con la regla de la oreja y pasar de una vez directo a esta otra parte. ¿Ok? Simplemente para que tengan eso en cuenta, ¿verdad? Pasamos de aquí a la resolución utilizando la regla de la orejita. Muy bien, entonces lo que nos quedaría ahorita es tal vez resolver algunos ejercicios de, de la práctica. No voy a resolverlos todos, obviamente, porque duraríamos mucho y esa no es la idea. Entonces voy a resolver tal vez uno de cada uno para recordarles qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. En la primera parte dice resuelva las potencias indicadas. Entonces ustedes se van a ir a las leyes de potencias, van a ver cuál es la más parecida y van a resolver estas potencias utilizando esas leyes. En el caso de la primera fila, vemos que es una multiplicación de potencias de igual base. En este caso lo que yo tengo que hacer es mantener la base. Perdón, un toquecito acá. A veces pasa esto. Entonces mantengo la base y sumo los exponentes. En este caso, mantengo la base que es x y sumo 2 más 7 y obtengo como resultado x a la 9. ¿Ok? Voy a hacerlo en la pizarra, pues es un poquito más cómodo. Vamos a devolvernos aquí. Ok, entonces vamos a cortar este ejercicio. ¿De acuerdo? Y lo vamos a poner en una... Vamos a ponerlo aquí para abajo. Me quedo en la misma página donde dice la otra explicación, pero no pasa nada. Aquí la tenemos por acá. Vamos a pasarlo por acá. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo una multiplicación de potencias de igual base, como les decía. Lo que hacemos es mantener la base, en este caso, x, y sumar los exponentes. 2 más 7. Y eso me da x igual a 9. Eso es todo lo que hay que hacer en ese ejercicio. ¿De acuerdo? Veamos el de abajo. Tengo una división de potencias de igual base. Igualmente voy a pasarlo por acá. No sé qué se hizo. Voy a buscarlo. Bueno, ahí tiene que estar en algún lado. Aquí está. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a acercar la pizarra para que se vea bien. ¿Ok? En este caso tengo una división de potencias de igual base. Vamos a acercarlo un poquito más. ¿Correcto? Recuerden que se puede ver de esta manera o también se puede ver de esta manera. X a la 2
sobre x a la 7. Estas dos expresiones que están acá, esta y esta es lo mismo. Recuerden que una división es una fracción, o más bien una fracción siempre va a ser la división de dos valores. Entonces, ¿qué? Como les digo, esto y esto es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Mantener la base y restar los exponentes. Siempre recuerden tener en cuenta las leyes o las reglas de signos o las leyes de signos. En este caso, yo no voy a hacer 7 menos 2, no le voy a restar al número más grande el más pequeño. Sí tengo que mantener siempre ese orden. Voy a restarle a la primer valor el segundo. O en el caso que fuera una fracción, al número de arriba le voy a restar, o al exponente de arriba, perdón, le voy a restar el exponente de abajo. No importa que, digamos, no tenga lógica. Recuerden, ya ustedes saben trabajar con números enteros, ya ustedes saben hacer esta resta. Esto me quedaría x a la menos 5. O sea, y ya ustedes saben que existen exponentes negativos, ¿verdad? Así que no se asusten por eso. Voy a hacer uno más. En este caso, vamos a hacer este ejercicio que está acá. Lo vamos a poner acá. Muy bien. Lo vamos a acercar. En este caso, yo tengo una potencia de una potencia. Perdón, aquí tengo no es potencia de una potencia, esto es un exponente o una potencia de un producto, así es como se llama. Ok, la regla lo que dice aquí es que yo voy a agarrar el exponente y lo voy a repartir entre las dos partes de ese producto, de esa multiplicación. Recuerden que aquí, otra vez vuelvo a insistir, hay una multiplicación, por eso se llama una potencia de un producto. Entonces, en este caso me quedaría a la 3 por b a la 2 elevado a la 3. ¿Ok? Para este ejemplo, resulta que a la 3 ya quedó así, ¿verdad? Ese nada más lo vuelvo a copiar. Y b a la 2 elevado a la 3 se convirtió en una potencia de una potencia. La regla lo que dice es que voy a agarrar la base, la voy a mantener y voy a multiplicar los exponentes. En este caso, entonces, mantengo la base y multiplico los exponentes. 2 por 3 son 6. Y ahí quedaría. La multiplicación o el puntito que va aquí no hace falta escribirlo, jóvenes. Ya ustedes tienen que acostumbrarse que en matemática hay muchas cosas que no hace falta escribir. Eh, por ejemplo, esta A, en realidad, si nos ponemos así finos, tiene un 1. Ustedes dirán, es que la A no tiene exponente. No, sí tiene un exponente, tiene un 1 ahí. Solo que no se escribe. Cuando yo aplico la propiedad, esto quedaría a la 1 elevado a la 3. También es una potencia de una potencia. Pero este 1 no se escribe. ¿Por qué? Porque yo sé que 3 por 1 es 3. Entonces es más fácil ponerlo así, a la 3. Entonces me ahorro un montón de procesos. Por eso es que más que todo que estos números no se escriben, porque como ya se sabe que están ahí, se ahorra uno una serie de procesos y la operación no queda tan larga, no queda tan complicada de realizar. Eh, entonces ahí, para que tomemos eso en cuenta. Vamos a ver un ejercicio más, un ejemplo más para la guía. A la menos 1 lo aplicamos la propiedad de las potencias que dice que cuando yo tengo una potencia con exponente negativo, lo que tengo que hacer es escribir un 1 y escribir nuevamente la potencia, pero con su exponente positivo. Ahora, la misma explicación de hace un rato, a la 1 no se escribe, ese 1 no hace falta escribirlo, entonces quedaría a solito.
¿verdad? Porque sabemos que el 1, este 1, no hace falta escribirlo. ¿De dónde se deriva ese ejercicio? De recordar que aquí hay un 1 imaginario que tampoco se escribe y la regla dice que yo tengo un exponente negativo, lo que hago es pasarlo de arriba para abajo y lo de abajo para arriba. De ahí sale toda esta regla, que es una regla de potencia muy importante y que se usa mucho. Para terminar, entonces vamos a realizar este ejercicio que está acá. Eh, tengo una fracción, ¿verdad? A la que tiene también una potencia ahí representada. Entonces la regla lo que dice es que vamos a agarrar el exponente y lo vamos a repartir arriba y abajo. Nuevamente me sale aquí el tema de que la A está solita. En realidad no está sola, tiene un 1 ahí. Recordar eso siempre. Entonces lo que queda aquí es, perdón, quedaría b elevado a la 2 elevado a la 3 sobre a la 1 elevado a la 3. Se lo voy a escribir todo para que ustedes vean qué es lo que sucede. Y entonces arriba y abajo de la fracción me queda una potencia y una potencia. En este caso 2 por 3 son 6. Recuerden que la regla lo que dice es que se multiplican. Y 1 por 3 es 3. ¿Ok? Ya con la práctica ustedes pueden pasar de aquí a aquí, sin necesidad de hacer este del medio. Correcto, pero eso es solo con la práctica. Yo ahorita les solicito, les pido que hagan todos los pasos para que no se confundan. Muy bien, vamos a continuar. En la siguiente práctica tenemos una expresión, dice hay el valor numérico de la siguiente expresión algebraica. Están muy sencillas. Vamos a hacer esta, la más difícil de todas. Esta que tengo por acá, perdón, esta que tengo por acá. Vamos a hacerla para que les quede de ejemplo. Tengo la expresión 2x a la 2y y el valor de la variable es x1 y y igual a 3. O sea, voy a sustituir las x por un 1 y la y por un 3. Entonces, resolvemos el ejercicio. Recuerden que en la práctica que ustedes me tienen que enviar con evidencias, yo voy a querer que ustedes me pasen todas las operaciones, todos los procesos. Ok, no quiero solo el resultado, porque ustedes son muy vivos. Me hacen solo el resultado. Yo quiero todo el procedimiento, ¿correcto? Entonces ahora resulta que tengo una operación combinada donde tengo una multiplicación y una potencia. Vamos a resolver primero la potencia. Quedaría 2 por y 1 elevado a la 2 es 1 por 3. 2 por 1, ahora hacemos las multiplicaciones, ¿verdad? 2 por 1, 2. 2 por 3 son 6. Y aquí tengo el resultado del valor numérico. Entonces la respuesta aquí en este caso sería el valor numérico de la expresión es igual a 6. ¿Correcto? Por ahí. Entonces eso es lo que tenemos que hacer con todas estas otras expresiones que están acá. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer en esta práctica. Bastante simple. Uh, no es mucha práctica para que vean, se hace rápido. Vamos a cerrar acá. Y entonces eso sería todo por hoy, muchachos. Hasta aquí vamos a dejar la explicación del día de hoy. Y la próxima semana vamos a empezar con la guía número 17. Les recuerdo otra vez, por favor, estudies en la materia que viene en la guía 17 para que la próxima lección podamos aclarar todas y cada una de las dudas que tengan. Pero si ustedes no las estudian, no van a generar dudas y si no generan dudas, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer para aprender?
recuerden que parte del aprendizaje es eso, es generar dudas, es generar esas incógnitas para poder poner a trabajar ese cerebrito. A ver, entonces chicos, hasta aquí vamos a llegar por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos entonces la próxima semana.